Bien, jóvenes, continuamos. Sí, aquí. Dale. Bien, entonces, además de la sección cuadrada que podemos manejar para dichas columnas, pues, podemos tener una sección rectangular, ¿sí? O bien una sección circular. Al igual que la cuadrada si es rectangular, son las dos placas que son en sentido longital y las otras dos placas en sentido perpendicular para formar dicha sección. Y la otra puede ser la sección circular. Para la sección circular tenemos en el mercado elementos estructurales llamados tubo negro o tubo mecánico. Esos elementos nos pueden servir para dichas columnas. Tienen, ¿cómo se llama? Un espesor X. Entonces, dependiendo de la sección que se requiera, bueno, pues buscamos en el catálogo de estas empresas que se dedican a la fabricación de estructura, ¿sí? Para ver cuál es la sección que más se acerca a nuestra propuesta o al requerimiento que necesitamos. O sea, repito, todo esto nosotros necesitamos de la ayuda del calculista, ¿sí? Entonces nosotros como arquitectos tenemos conocimientos muy generales, pero no tenemos los conocimientos técnicos específicos de cada una de estas piezas, ¿sí? Entonces, a nivel general, nosotros proponemos y después nos auxiliamos con esta persona. Entonces, cuando nosotros definimos que es una sección cuadrada, rectangular o circular, es por algo, ¿sí? O sea, todo esto no es capricho nuestro. Nosotros elegimos la sección y la dimensión por algo, ¿sí? Entonces, se supone que esto lo justificamos o lo argumentamos, pero ¿por qué estamos proponiendo este tipo de cosas? ¿Sí? Entonces, son los elementos que tenemos para formar nuestra estructura o hacer nuestra propuesta estructural. Lo importante que nosotros debemos de conocer, sí, a nivel general, es que tenemos estructura metálica y estructura de acero. La diferencia y otra que debemos de alguna forma conocer, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de una y cuáles son las ventajas de la otra? Para que nosotros podamos proponer. Cuando nos inclinamos por una o por otra estructura, pues debemos de determinar el por qué estamos colocando estructuras a base de columnas cuadradas, rectangulares o circulares. O sea, nosotros debemos de justificar el por qué estamos proponiendo esto. Entonces, lo importante es que sepamos que tenemos secciones cuadradas, rectangulares y circulares. Y en base a eso, nosotros proponemos. Cuando veíamos concreto, decíamos que la sección más elemental y más fácil de construir es una sección cuadrada, ¿sí? Eso no significa que la sección cuadrada sea la más eficiente o sea la que se mejor, ¿sí? Pero bueno, es la más sencilla de producir. Entonces, al igual que la sección cuadrada, ¿sí? En acero, ¿sí? Es mucho más fácil producirla, pero tampoco significa que sea la que tenga mayor resistencia, la que se da mejor o la que sea más fácil. ¿Sí? Entonces tenemos una variante. Y la otra que tenemos los tubos negro mecánico. ¿Sí? Entonces repito, las empresas que se dedican a la fabricación de estructura manejan una gran cantidad de dimensiones con una especificación X, ¿sí? Que nosotros cuando estamos calculando vamos a tener que determinar el módulo de sección de la pieza que estamos requiriendo. Entonces, para esto tenemos que sacar análisis de bajadas de carga, etcétera, etcétera, hacer cortante, flexionante y determinar nuestra sección. O sea, esto es cálculo estructural, ¿sí? Que se supone que ustedes, me parece que ya llevan en este momento cálculo estructural, ¿sí? Y lo van a seguir llevando, me parece que hasta décimo semestre, porque en décimo semestre ustedes tienen que justificar o tienen que demostrar el análisis mínimo de un edificio de 4 niveles, ¿sí? Que va a responder perfectamente sin ningún problema ante un sismo de una magnitud X, ¿sí? Entonces ustedes tienen que demostrar mediante el cálculo estructural que ese elemento estructural va a soportar esa fuerza que en un momento dado pueden transmitir un sismo de X magnitud, ¿sí? Entonces ustedes llevan ahorita cálculo estructural. O sea, esto ustedes lo van a seguir viendo, o sea, es donde realmente van a ver el cálculo estructural y van a ver todo este tipo de secciones. O sea, estas piezas, ustedes van a analizarla en el cálculo estructural, cómo se deforman o dónde hay que reforzar, ¿sí? O realmente cuál es el diámetro
del cordón de soldadura que se requiere. O sea, todo eso ustedes lo van a tener que calcular, sí, precisamente en estructuras. O sea, esto no lo van a ver ustedes en este semestre, ni lo van a ver en el siguiente, quinto y sexto. O sea, generalmente estructura, o sea, cálculo estructural en acero, yo creo que la están viendo más o menos como séptimo y octavo semestre, más o menos. Ahorita están viendo resistencia de materiales, etcétera, etcétera. A lo mejor están viendo ya algo en concreto, ¿sí? Pero primero se van a enfocar a lo que es cálculo estructural en concreto y después se van a ir en acero. O no sé realmente cómo estén viendo sus programas de cálculo estructural, pero se supone que así es como está estructurado. Entonces, todo esto que estamos aquí mencionando, ustedes lo van a verificar o lo van a calcular realmente en estructuras. Y yo espero que tomen estructuras con el arquitecto Armendáriz. Sí, sí lo conocen, ¿verdad? Ay, no. ¿Todavía no? Pues es un cuate, es un arquitecto que tiene mucho conocimiento, maneja muy bien la estructura y sabe de lo que está hablando. Entonces yo espero que tenga por ahí, ¿cómo se llama? Sus clases de estructuras con Guillermo Armendáriz y les aseguro que los va a traer bien movidos, o sea, van a tener que trabajar mucho, pero van a aprender bastante. Entonces les recomiendo al arquitecto para que tomen sus. Pero bueno, eso es un poco más adelante. Disculpe, arquitecto, ¿es del taller EGCAT? ¿Perdón? ¿Está Ajá, en el taller EGCAT? así es. Está en el taller EGECA. Y me parece que ahorita está dando estructuras, pues creo que es 5, 6, 7. O sea, pues, o sea, prácticamente tiene como cuatro semestres, algo así, que está dando estructuras. Y me parece que también es asesor de tesis. O sea, en estructuras. Sí, entonces chequenlo por ahí, vean quiénes son los profesores, pues vean qué tanto conocen de su área, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces, ¿hasta aquí dudas con respecto a estas piezas? Creo que no, arquitecto. Nada más un anuncio. Si por favor los compañeros podrían apagar sus micrófonos. Gracias. Sí, esperemos que lo hagan los compañeros. Ya, ¿verdad? Sale. Bien, entonces, además de estas piezas huecas que tenemos para estructura o para columnas, eh, bueno, o sea, falta mencionar algo con respecto a esto, pero esto lo vamos a checar cuando veamos entre pisos y cubiertas, que va a ser un poco más adelante. Sí, entonces, además de estas piezas huecas o de estas columnas formadas con placas, nosotros podemos tener columnas que son piezas con elementos macizos, que serían la tipo I y la tipo H, ¿sí? Para también hacer que estos elementos trabajen como columnas. Entonces son tipo I y tipo H. Estas piezas son extruidas, pues eso es material macizo, ¿sí? Aquí no hay que meter soldadura, estas ya vienen de fábrica, o sea, de hecho, para obtener estas piezas, pues hay que ver el catálogo, ¿sí? Y nosotros las proponemos, checamos el catálogo para ver cuáles son las dimensiones. Estas vienen en pulgadas, ¿sí? Aquí lo que importa saber es cuál es el patín, o sea, qué patín tenemos, qué dimensión tiene y cuál es el espesor del alma, ¿sí? Entonces tenemos patín, tenemos longitud y tenemos alma de dicha pieza. Y esta es una columna tipo I, ¿sí? Tal como lo tengo ahí indicado en el croquis. Entonces les recomiendo que chequen en ¿cómo se llama? En el reglamento o en un manual de ¿cómo se llama? En donde vendan piezas estructurales, vigas, canales, montenes, PTR, etcétera, etcétera. Es una ferretería, o sea, vayan a una ferretería y a ver si pueden obtener un manual o una especificación de los productos que ellos nos ofrecen, ¿sí? Entonces nosotros podemos fabricar en nuestro taller o en nuestra construcción estas piezas. Si yo tengo un edificio de planta baja y un nivel y quiero meter una estructura de acero,
Si voy a una planta para que me produzcan la estructura, a lo mejor me sale muy caro. Esto yo lo puedo hacer en planta, perdón, en obra, ¿sí? Busco a un pailero, o sea, a una persona que sea más guerrero, ¿sí? Sí, que tenga un certificado de ser un buen soldador, y esta persona me puede soldar estas piezas con el auxilio de mi calculista. Entonces, en donde yo compro estas piezas, ahí me pueden cortar la placa. O sea, yo puedo ir a cualquier ferretería, comprar mi placa y decirle que quiero cortes de X dimensión. ¿Sí? Voy y compro una placa de media pulgada que tiene 320 de longitud y le digo, necesito que me la cortes a cada 30 centímetros. Me cortan esas piezas y con esas placas o esos cortes o esas secciones de 30 por 320, yo puedo formar mi columna en la obra, ¿sí? Siempre y cuando garantice que el cordón de soldadura va a ser eficiente, que tenga todos los cuidados, ¿sí? Para tener una estructura limpia. O sea, lo puedo hacer en la obra, ¿sí? Pero si tengo una estructura de más niveles, pues entonces me conviene mandarlos a planta para que ellos me maquilen todo, ¿sí? Y únicamente me entreguen ya la estructura. Inclusive ellos mismos nos hacen la estructura, o sea, nos fabrican la estructura, o sea, todo lo que es estructura, ¿sí? Columnas, vigas, el sistema, o sea, ¿cómo se llama? La lámina para el sistema de los aceros, o sea, la lámina ROMSA, o sea, todo nos lo mandan ellos. Ellos mismos nos transportan el material, o sea, nos mandan las piezas, totalmente con nomenclatura, etcétera, etcétera. Ellos nos montan la estructura, ¿sí? Ellos nos sacan las radiografías para garantizar de que no hay ningún problema. Ellos nos firman de que la estructura está en buenas condiciones. O sea, garantizan la estructura, ¿sí? Sin ningún problema. Y nos dejan toda la estructura montada para que nosotros metamos los trabajos de albañilería. ¿Cuáles son los trabajos de albañilería? Las losas de entrepiso, o sea, colar las losas de entrepiso, o sea, meter el concreto, ¿sí? Las losas de cubierta, levantar los muros, ya sea perimetrales, ¿sí? Muros divisorios de cualquier material, ¿sí? Dar acabados, colocar instalaciones hidráulica, sanitaria, eléctrica, etcétera, etcétera. Entonces, ellos nos montan toda la estructura y nos dicen, ahí está el cascarón, ¿sí? Para que nosotros empezamos a meter todo lo que es albañilería, ¿sí? Entonces, así es como ellos nos dejan toda esta estructura. Pero esto no significa que nosotros también en obra, pues podamos hacer nuestro pequeño edificio, ¿sí? Nosotros podemos comprar por nuestra parte nuestra lámina ROMSA. Nosotros podemos comprar nuestras vigas tipo H o tipo I para columnas, comprar nuestras placas, nos cortan nuestra placa, armamos nuestras columnas en obra, las montamos en obra y hacemos nuestra estructura, ¿sí? O sea, siempre y cuando pues no sea tan complejo lo que nosotros estamos construyendo, ¿sí? Pero si vemos que esto requiere de una asesoría técnica mayor, pues entonces nos conviene acudir con el fabricante, ¿sí? Con las empresas que maquilan todo este tipo de estructura. Pues así es como funciona generalmente esto. O sea, estructura de acero, generalmente vamos a tener columnas o cuadradas, rectangulares o circulares, huecas, formadas con placa. O bien columnas macizas, que son tipo I o tipo H, ¿sí? Esos son los 5 tipos o formas de cómo estructurar o cómo soportar nuestros entrepisos y cubierta a base de una estructura metálica. ¿Dudas? No, aquí todo bien. ¿Sale? Bien, esto lo vamos a estar checando en el transcurso del
¿cómo se llama? Del semestre. O sea, si hay dudas, pues ya saben, las aclaramos o las hacemos más grandes para que ustedes sigan investigando. ¿Sí? Bien, entonces, si no hay... Gracias. No hay otra cosa con respecto a apoyos aislados, ¿sí? Pasamos a su forma de representación. ¿Sí? Porque estamos únicamente viendo cuáles son los apoyos corridos, cómo se clasifican, cuáles son los materiales, cómo se estructuran, ¿sí? En cuanto a su forma de trabajo. Y la otra es los apoyos aislados, cuáles son sus dimensiones, cuáles son los materiales, ¿sí? Y cómo se estructuran. Ahora vamos a ver cómo se representan. Entonces, cuando nosotros representamos cualquiera de estos elementos, nosotros en planta vemos la ubicación de dichos elementos estructurales. Y generalmente estos vienen compuestos con los entrepisos y cubiertas. Nosotros representamos en planta cómo vemos la estructura, pero al mismo tiempo, en esa estructura, nosotros representamos el entrepiso y la cubierta. O sea, esto lo vamos a ver un poco más adelante. Pues ahorita lo que vamos a checar es cómo representamos únicamente esos apoyos en nuestra planta estructural. Por ahí les envié un croquis en el cual está representado en planta la estructura a base de muros de carga. ¿Sí? Entonces, la representación en planta de la estructura, o sea, recuerden que nosotros ya definimos cuál va a ser el material con el que vamos a hacer nuestra estructura. Y tenemos por ahí 3 elementos fundamentales: tabique rojo, tabicón ligero y tabicón pesado. Para cualquiera de esos 3 materiales, ¿sí?, la representación es exactamente igual. Cuando hagamos la descripción o los detalles constructivos, vamos a especificar qué tipo de material estamos utilizando. Pero en su representación es exactamente igual para los 3 tipos de materiales. Entonces... ¿Me puede repetir eso último, por favor? Es que se me atoró el audio. Ajá. Sí, les comento que vamos a representar en planta estos muros de carga. Y vamos a empezar con los muros de carga, que son los apoyos continuos. Y los materiales que tenemos como básicos, o los más utilizados, es el tabique rojo, el tabicón ligero y el tabicón pesado. Estos 3 materiales se representan exactamente igual. ¿Sí? Y lo vamos a especificar al momento de hacer detalles constructivos. Cuando hacemos detalles constructivos es cuando identificamos qué tipo de material estamos usando para ese muro de carga o para ese apoyo continuo. Entonces, cuando tenemos los detalles constructivos, especificamos realmente o nos damos cuenta cuál es el material que estamos colocando. Bien, entonces para esto, generalmente vamos a representar un muro de carga al hilo. Recuerden que veíamos tipos de muros. Y el más común es aquel muro que se construye apoyando, ¿sí?, 12 centímetros de ancho por 25 centímetros de longitud. O sea, apoyando esa pieza en esa posición. Apoyamos 12 centímetros y medio por 25 centímetros de longitud. Esa va a ser la forma del despiece de estos para producir o para construir estos muros de carga. ¿Sí? Y para representarlo, nosotros vamos a dibujar, o sea, visto en planta, si nosotros agarramos nuestra pieza de tabique rojo, imagínense que es esta pieza que tiene 25 centímetros de longitud, 12 centímetros de ancho, 12 centímetros y medio de ancho y
5.5 centímetros de espesor. Esta es mi pieza. Este es un tabique rojo. Lo voy a colocar en este sentido, a lo largo de todo el eje. ¿Sí? Para representarlo estructuralmente, en los planos estructurales, lo que voy a hacer es hacer un corte imaginario de la planta arquitectónica a la altura del cerramiento. O sea, recuerden que el cerramiento es donde termina el muro. ¿Sí? La planta arquitectónica es la representación gráfica de un corte horizontal imaginario a la altura de los ojos. Esa es la planta arquitectónica. Como está a la altura de los ojos, nosotros estamos viendo abatimiento de puertas, estamos viendo ventanas, estamos viendo niveles, estamos viendo mobiliario, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y estamos representando el muro. ¿Sí? Eso es lo que vemos en la planta arquitectónica. En la planta estructural es muy parecido. Lo que pasa es que ahora estamos haciendo ese mismo corte horizontal imaginario, pero ahora es a la altura del cerramiento. Recuerden que el cerramiento es el elemento estructural llamada cadena de cerramiento que viene colocada encima de donde termina el muro, a la altura de 2.10, 2.20, 2.30, 2.50 o más. Ese es el cerramiento, ¿sí? Y lo que vamos a colocar ahí es una cadena de cerramiento. Por lo tanto, si la tenemos, la estamos viendo a esa altura y la estamos representando en planta, lo que vamos a ver van a ser dos líneas continuas, que es el espesor de dicho muro. Y también vamos a tener como referencia un eje. En ese eje estamos referenciando la separación de dichos elementos. Estamos viendo los ejes, estamos viendo la longitud que tiene ese eje y estamos viendo la representación de ese elemento estructural. Por lo tanto, en la planta estructural, ¿sí?, no se ven puertas, no se ven vanos para ventanas, mucho menos se ve mobiliario. Lo que estamos viendo es únicamente ejes, cotas y espesor de muro. ¿Y dónde está dibujado dicho muro? Entonces, para esto tienen por ahí ustedes un croquis. ¿Sí? Aquí no estoy indicando ni puertas ni ventanas. Únicamente estoy viendo el espesor, ¿sí?, de dicho muro y estoy indicando por dónde está pasando el eje de dicho muro y la dimensión que tiene dicho eje. ¿Sí? Entonces, esta es la representación en planta de ese muro. O sea, esto es un muro de carga. Y como esto es un muro de carga... ¿Quiere que proyecte el croquis? ¿Perdón? ¿Quiere que proyecte el croquis? No, no te escucho. Que si quiere que proyecte el croquis. Para que aparezca en toda la pantalla. A ver, no, es que no entiendo tu pregunta. A ver, se la escribo en el chat. O sea, de que si quieres que ponga... Sí, Arqui, A ver, este croquis ustedes ya los tienen por ahí, o sea, ya se los envié. Bueno. Sí, ya nos los mandó Arqui, solamente que la compañera, bueno, quería saber si quería que ella lo proyectara en su pantalla, o sea, para que lo viéramos ahorita así en la conferencia. Ajá, no, o sea, creo que no, o sea, más bien eso, o sea, yo se los muestro y estoy explicando cómo está representado y por qué está de esta forma. O sea, creo que ustedes ya lo tienen ahí. Entonces, o sea, lo que estoy tratando de hacer es que ustedes entiendan qué es lo que les estoy enviando y por qué se representa de esa forma. ¿Sale? Sí, Arqui. ¿Sí? Bien. Entonces, repito, lo que estoy viendo aquí
es la representación en planta de ese muro de ese muro de carga o de esos apoyos continuos. ¿Sí? Y como tenemos muros de carga y sabemos que ese muro de carga es de tabique rojo, tabicón ligero o pesado, ¿sí? Esos muros de carga deben estar estructurados. Recuerden que esos muros de carga se estructuran en la parte de abajo con un elemento estructural llamado dala de desplante, contratrave o losa de cimentación en la parte de abajo. En la parte de arriba con una cadena de cerramiento y en sentido vertical con castillos. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, aquí está representado mi muro de carga o mis apoyos. Estos apoyos son los que van a soportar todo el peso que yo le vaya a colocar encima de ellos. ¿Qué peso voy a colocar encima de ellos? La losa de entrepiso, la losa de cubierta, los acabados, el mobiliario, los ocupantes, etcétera, etcétera. Entonces, estos muros son los que tienen que soportar este peso. ¿Sí? Y como este muro está, repito, hecho con tabique rojo, tabicón, etcétera, etcétera, necesito estructurarlo con castillos. Y aquí voy a indicar los castillos. Si ustedes recuerdan, cuando veíamos muros de carga, decíamos que el reglamento nos decía que estos castillos deben estar colocados a no más de 3 metros de separación. O bien, esos castillos deben estar colocados donde tengamos ventanas para evitar que tengamos fallas estructurales abajo de esas ventanas. Entonces, por lo tanto, al momento en que yo estoy diseñando mi propuesta arquitectónica, también estoy pensando en la estructura. Y estoy pensando con qué la voy a construir. Con tabicón, con bloc, con concreto, etcétera, etcétera. Voy a meter columnas, voy a meter castillos, voy a meter muros, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estoy empezando a ver mi propuesta arquitectónica, pero al mismo tiempo estoy viendo mi propuesta estructural. También estoy checando mi propuesta de instalaciones. También estoy checando mis acabados. Estoy checando también mi herrería. ¿Sí? ¿Qué tipo de ventanas voy a colocar? Aluminio, madera, vinil u otro material. ¿Sí? O sea, estoy determinando o estoy definiendo todo ese tipo de elementos para que al momento en que yo empiece a plasmar mi idea arquitectónica en esos planos, de alguna forma ya esté pues prácticamente definido. ¿Sí? Entonces, como yo tengo una propuesta arquitectónica, en esa propuesta arquitectónica yo ya sé qué tipo de locales estoy proponiendo. Ya sé qué relación existe de uno a otro. Ya sé por dónde pasar. Ya sé cómo voy a iluminar y cómo voy a ventilar. Ya sé qué uso va a tener cada uno de ellos. Ya sé dónde están las instalaciones de cada uno de ellos. Por lo tanto, ya sé cómo es la estructura de cada uno de los espacios. ¿Sí? Entonces, en este caso, estoy suponiendo, ¿sí?, que a lo mejor tengo un acceso por esta parte de aquí a este espacio que no sé qué sea, ¿sí? Después tengo otro espacio que tampoco sé qué sea. O sea, esto es un ejemplo. Ustedes en su casa habitación ya saben qué es cada uno de los espacios. Ya saben qué dimensión tienen. Ya saben dónde están los accesos para pasar de uno a otro espacio. Ya saben qué relación existe con todos los elementos. Ya saben dónde están las ventanas. ¿Sí? Entonces, en este caso yo lo estoy suponiendo. ¿Sí? Y yo supongo, ¿sí?, que en esta representación yo tengo una colindancia y como tengo colindancia, yo no puedo dejar ventanas a esa colindancia. Pues es el límite de mi terreno. Entonces, por lo tanto, yo allí tengo que manejar un muro cerrado. Es un muro
corrido de tabique. Es un apoyo continuo. Y como es un muro de tabique, estoy colocando mis castillos, porque tengo 4 metros de longitud, 3 metros de longitud y 4 metros. Y me dice el reglamento que en tramos corridos, ¿sí?, los castillos no deben estar a más de 3 metros de separación. Como yo aquí tengo 4 metros, estoy colocando un castillo al centro y me queda mi castillo a 2 metros. ¿Sí? En el siguiente tramo tengo 3 metros. Entonces, en ese caso, solamente necesito de 2 castillos. Y tengo 3 metros. Ahí el reglamento no me dice absolutamente nada. En el otro tramo tengo también 4 metros. Pues, por lo tanto, estoy colocando otro castillo. ¿Sí? Y el castillo que estoy colocando es el castillo mínimo que me indica el reglamento. Y ese castillo mínimo es de 15 por 15. O sea, 15 por 15 es un decir, porque recuerden que mi muro tiene 12 centímetros y medio. Por lo tanto, si yo manejo un castillo de 15, va a sobresalir de esos 12.5. ¿Sí? O sea, esos 15 por 15 se quedó desde hace mucho tiempo y hasta la fecha no se ha modificado, y se entiende que el castillo K1 va a tener el espesor del muro y la longitud que nosotros estemos considerando. Entonces, pues se considera que es 15 por 15. En realidad, ese K1 va a tener 15 centímetros por 12.5. ¿Sí? Si yo planteo 15 por 15, va a sobresalir del muro. Y si sobresale de ese muro, voy a tener por ahí un inglete. O sea, voy a tener un sobrante. Y eso se va a ver mal en mi muro. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, pues voy a hacer el castillo del mismo ancho de mi muro. Y ese ancho es 12.5 por los 15 centímetros. Entonces, por lo tanto, es el castillo mínimo que voy a colocar para mi muro de carga, para rigidizar mi muro de carga. Por lo tanto, voy a colocar K1, 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 K1 y K1 en todo este eje. ¿Sí? Me voy al siguiente, que también tengo colindancia y también tengo K1 porque tengo 4 metros, viene a la mitad y después viene a 3 metros. Entonces ahí tengo en los extremos a 3 metros que me da la dimensión que me marca el reglamento, y 4 metros tengo 2 castillos. Eso es colindancia y ahí no tengo ningún problema. El problema aparentemente vendría cuando tengo un elemento central. ¿Sí? O sea, tengo un eje. Por ejemplo, el eje B, ¿sí?, en el tramo 1, 2. Eje B, tramo 1, 2. ¿Sí? Yo supongo o considero o determino que en ese eje no tengo muro de carga. ¿Sí? No tengo muro de carga, pero tengo un elemento estructural. Ese elemento estructural va a sustituir mi muro de carga. Y ese elemento estructural que no está aquí llamado muro de carga, pero que sí existe ese elemento, se llama trave. ¿Sí? Entonces, esta trave que está colocada aquí en el eje B, en el tramo 1, 2, es una trave que va a estar apoyada en este extremo y en este extremo. Por lo tanto, ya sé que ahí tengo un elemento estructural y que va a ser o sea, en este punto va a trabajar como una carga puntual. Esa trave que voy a tener ahí, ¿sí?, va a soportar la carga producto del peso que le voy a mandar de la losa primero, ¿sí? Va a soportar ese peso y va a mandar el 50% para acá y el 50% para el otro lado. Ese va a ser el trabajo de la trave. Soportar primero el peso y después mandar el 50% para acá y el 50% para acá. En esos dos extremos o en esos dos puntos voy a tener esa carga concentrada. ¿Sí? Esa carga concentrada la va a bajar directamente a la cimentación. ¿Sí? Por lo tanto, yo ahí necesito reforzar ese muro continuo que tengo ahí. ¿Sí? Lo voy a reforzar. ¿Cómo refuerzo
en ese punto, pues le voy a meter un castillo. Pero ese castillo no va a ser un K1. Tiene que ser de mayor sección y de mayor armado. ¿Por qué de mayor sección y mayor armado? Primero es porque ese castillo me va a rigidizar al muro que viene en este sentido. Lo va a rigidizar. O sea, le va a dar rigidez. Va a evitar que se voltee. Pero al mismo tiempo, en ese punto, ese castillo me va a soportar una carga puntual que está cayendo en ese punto. Entonces, por lo tanto, ese castillo debe tener una sección mayor y un armado mayor para que me resista esa fuerza. Para que ahora sí tome ese peso, se transmita sobre el eje de ese castillo o en ese punto específico y lo mande a la cimentación. Cuando llega a la cimentación, en ese punto se va a concentrar la carga. El terreno va a reaccionar. ¿Sí? Estamos aplicando la carga. Cuando cae esa carga, el terreno reacciona, ¿sí? Y va a mandar el refuerzo o va a mandar la acción o reacción del terreno a lo largo de todo ese eje. Por lo tanto, abajo de esa trave que tengo arriba, le voy a colocar una contratrave. ¿Sí? Pero es que ahí tengo una cimentación de piedra. No hay ningún problema. Tengo una cimentación de piedra. Arriba de esa cimentación de piedra, en lugar de colocar una dala de desplante, ¿sí? Le voy a colocar esa misma dala de desplante, pero ahora va a tener una sección diferente y un armado diferente. Va a seguir como funcionando como dala de desplante, pero también va a trabajar como una contratrave. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, pues todo esto nosotros lo debimos haber checado desde cuando estábamos proyectando nuestra propuesta arquitectónica en conjunto con lo que es la estructura. Porque ahora, pues aquí se está reflejando. Entonces, aquí tengo una trave, ¿sí? Que ya no es muro de carga, ahora es una trave y esa trave tiene una sección X y tiene un armado. ¿Sí? Es en este punto. Y le voy a meter nomenclatura. Entonces, todos los castillos que me están ligando un muro y que están a menos de 3 metros y que no tienen ningún problema estructural, pues van a ser K1. Y todos los castillos que de alguna forma requieren de un refuerzo adicional, ¿sí? O que tienen una sección mayor, pues le voy a meter otro tipo de nomenclatura, que sería un K2, o un K3, o un K4, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, digo K1, K2, K4, etcétera, porque imagínense esta estructura que tiene planta baja, planta alta y un cuarto de servicio. O sea, imagínense esta construcción. Le tendremos que hacer un análisis sísmico. Y como tenemos una estructura a base de muros de carga, tendríamos que analizarla en uno y en otro sentido. A ver qué tanto resiste en este sentido y cuánto resiste en el otro sentido. ¿Sí? Por lo tanto, cuando yo analizo esta estructura en este sentido, los elementos que van a soportar o que van a equilibrar esa fuerza producto del sismo van a ser los muros que tengo en esta posición. ¿Sí? Esos son los muros